Corintios. El Evangelio para los Santos es nuestra serie. Vamos a continuar con ella. Y hoy vamos a seguir en el capítulo 12, el cual empezamos hace 8 días. Vimos hace 8 días los primeros 3 versículos. Hoy veremos los siguientes 4 versículos. Desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Y acabamos de ver ese fundamento en esos 3 primeros versículos, mis hermanos. Ahora vamos a comenzar a profundizar en estas verdades sobre los dones del Espíritu Santo. Leamos palabra de Dios. Primera los Corintios 12, 4 al 7. Nueva Traducción Viviente dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Esta es la palabra de Dios. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora. Y como vemos, y ya les anunciaba hace 8 días, todo esto va a seguir hablándonos acerca de los dones espirituales. Capítulos 12, 13 y 14 de la primera carta a los Corintios están centrados en esta verdad. Así que vamos a profundizar en estas verdades maravillosas de la palabra de Dios. Hace 8 días vimos que los dones son unos regalos maravillosos que Dios da a cada cristiano, pero que pueden ser peligrosos. Hay que saber manejarlos. Por eso quiero que en esta hora veamos la verdad de los dones. Es el título que le he puesto a esta enseñanza. La verdad de los dones. Estoy convencido de algo y esto que voy a decir podría que para alguien sonara contraproducente. Estoy convencido y lo sé que en la enseñanza de hace 8 días es posible que hayan quedado muchas incógnitas, o sé que quedaron muchas incógnitas. Ahora alguien diría: Alex, ¿pero acaso el éxito de una enseñanza no es que se resuelvan las incógnitas? Espero que se hayan resuelto las incógnitas y haya quedado claro que los dones pueden ser peligrosos. Pero claro, empiezan a surgir un montón de preguntas, como por ejemplo, ¿y entonces qué son los dones? ¿Y entonces cómo sé qué clase de dones tengo? Eso no lo podíamos resolver en esa enseñanza porque está en 3 capítulos. Así que estoy convencido de que quedaron muchas incógnitas. Pero como dijo el Señor Jesucristo, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Por eso quiero que hoy, en estos 4 versículos que acabamos de leer, veamos la verdad acerca de los dones. Y seguirán habiendo muchas más incógnitas que por la gracia de Dios serán resueltas mientras Dios nos preste vida y podamos ver todos estos 3 capítulos, 12, 13 y 14. Pero por eso estamos aquí para ser edificados. Así que aquí recomiendo, como a veces lo hago, si no te escuchaste la enseñanza de hace 8 días, te la recomiendo, por favor, escúchala. Así que quiero que veamos la verdad de los dones espirituales y veamos cómo al conocer la verdad, mis hermanos, encontramos esa libertad que Dios nos da para conocer los dones y experimentar esa gracia maravillosa de los dones en nuestras vidas. Esto quiero que lo veamos a través de 4 verdades en estos versículos que acabamos de leer. Y lo primero que quiero que veamos es que para que comprendamos la verdad acerca de las capacidades especiales o dones o regalos, como los conozcas, que nos da el Espíritu Santo, podemos conocer esa verdad cuando sabemos en primer lugar quién es el centro de los dones. Por eso, centrando los dones es nuestro primer punto. ¿Quién es el centro de los dones? De una manera muy simple, pero verdadera, podemos decir: Dios es el centro de los dones. Alguien podría pensar: Cristo, Dios es el centro de los dones. Veamos esta primera verdad en los 3 primeros versículos que leímos. Versículos 4, 5 y 6. Hay mucho que decir en esos versículos. Así que de entrada seguramente que van a empezar a haber incógnitas. Vamos a dejar eso para el siguiente punto. Pero en primer lugar, ¿quién es el centro de los dones? Centrando los dones, centremos los dones. Creo que es lo que el apóstol Pablo ha hecho. Vayamos al versículo 4. ¿Qué dice? Hay distintas clases de dones espirituales y ya cuando leemos eso surgen 1000 preguntas, pero dejemos esto para el siguiente punto. Lo vamos a ver en un instante. Sin embargo, creo que la palabra más importante ahí es la que sigue a continuación: pero. Es decir, hay distintas clases de dones espirituales, ya vamos a hablar de ello, pero hay una advertencia. El mismo Espíritu, me encanta como lo dice esta traducción, es la fuente de todos ellos. Así que más que el centro de cuáles son esas clases de dones espirituales, el centro es: tengamos en cuenta eso. El Espíritu Santo es la fuente de todos ellos. ¿Quién es la fuente de los dones? No es la santidad del líder que tiene dones. No es la santidad del que se cree mejor porque tiene dones. No es que se ha ganado vara con Dios, sino que el Espíritu Santo es la fuente y Él los da a quien Él quiere. Pero no solamente esto, veamos lo que dice el versículo 5, porque esta verdad se enfatiza mucho más. Nuevamente, hay distintas formas de servir. Otra vez, quizá pueden resultar preguntas allí. Vamos a ir más adelante a esto. Pero está esa misma palabra, pero todos servimos al mismo Señor. Pero ya notamos lo que Pablo está haciendo de una manera, diría, muy sutil, pero a la vez
quizás está muy directa. ¿Quién es la fuente de los dones? El Espíritu Santo. ¿A quién servimos con los dones? A Jesucristo, al Hijo, al Señor. Pero todavía hay más. Versículo 6. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. ¿Vemos? En primer lugar, el Espíritu Santo es la fuente. Pero ¿para qué el Espíritu Santo nos da dones? No para que nos sintamos mejores, no para que nos creamos los mejores porque tenemos dones, sino para que sirvamos a Jesucristo. Pero a la vez, ¿para qué es que tenemos dones y cómo es que servimos a Jesucristo? Porque es Dios quien trabaja en nosotros a través de los dones. Si no tuviéramos el Espíritu y los dones que nos da el Espíritu, jamás serviríamos a Cristo, jamás haríamos nada bueno para la gloria de Dios. Y aquí es donde viene lo más importante. ¿Saben por qué tú y yo hoy como cristianos podemos hacer algo que honre y glorifique a Dios? Porque aún esas cosas buenas que tú y yo hoy hacemos como cristianos vienen porque el Espíritu Santo ha sido la fuente de toda esa bondad. Y vienen es para que no nos sintamos orgullosos o mejores que los demás, sino para que sirvamos a Cristo, entendiendo que Dios mismo está obrando a través de nosotros. Allí está. ¿Quién es el centro entonces? No es el hombre, ni siquiera son los dones. Es el centro, Dios mismo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Allí está la verdad. El centro es Dios. Pensemos, por ejemplo, en lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 11, y sé que te preguntarás qué tiene que ver esto, pero mucho. Mateo 7:11 dice, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos o dádivas a quienes le pidan? Alex, ¿qué tiene que ver con esto? Ya conoces la historia. Jesucristo dice, mira, ¿qué padre de ustedes si su hijo le pide un pescado le dará una serpiente? O si le pide un pedazo de pan le dará una piedra. ¿Qué es lo que está enseñando el Señor Jesucristo? Miren, ustedes pueden pedir regalos, cosas buenas al Padre y saben, el Padre nunca les va a negar ningún regalo bueno. Tristemente, ahí es donde cuando uno descontextualiza la palabra y en lugar de decir lo que la palabra de Dios dice, trae sus propios pensamientos, ¿qué viene a nuestra mente cuando nos dicen esto? Pídele al Padre regalos buenos y Él te los va a dar todos. ¿En qué pensamos? ¿Sabes? Una cuenta bancaria, un carro último modelo, una casa lujosa. Ahora, quiero decirlo, esas cosas en sí mismas no son malas, no son pecado. Dios nos las podría dar, puede que no. Preferiría que mejor no nos las diera. Quizá con lo básico, con lo suficiente, con el pan necesario. Pero ¿saben que aquí Jesucristo está hablando de regalos buenos para Dios? No de lo que tú y yo creemos a veces que es bueno que no termina siendo bueno. ¿Por qué puedo estar seguro de ello? Porque está el pasaje que nos enfatiza esta verdad. Esto nos lo dijo Mateo. Pero saben que Lucas nos dice exactamente lo mismo, pero cambia una pequeña frase al final. Lucas 11:13. Es el mismo contexto, son las mismas palabras, es la misma enseñanza. Leámoslo. Así que si ustedes, gente pecadora, vemos las mismas palabras, saben dar buenos regalos a sus hijos, exactamente lo mismo. Y si quieres leer en tu casa esos dos capítulos, capítulo 7 de Mateo, capítulo 11 de Lucas, por eso se consideran evangelios sinópticos y los colocas en paralelo. Son las mismas enseñanzas. Pero aquí Lucas nos da un detalle muy interesante. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará qué? ¿Buenos regalos? Sí, el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Porque los buenos regalos que el Padre tiene para darnos no es una cuenta bancaria, mis hermanos. Aunque si te la da, disfrútala. Si te da una casa hermosa y lujosa, disfrútala. Por supuesto, no es pecado, no está mal. Pero los buenos regalos que Dios tiene para darnos son a través del Espíritu Santo. Aquí es donde la palabra de Dios interpreta la palabra de Dios. Yo no puedo decir que esos buenos regalos son una casa lujosa o una cuenta bancaria. La palabra de Dios dice que esos buenos regalos vienen del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esos buenos regalos? Los que estamos viendo en Corintios. Los dones. Mis hermanos, qué verdad tan preciosa. Qué verdad tan maravillosa. Ahora viene la pregunta, y esto está también en el contexto de la oración. ¿Qué es lo que muchas veces nos dedicamos a pedir? Si mejor le pidiéramos esta clase de regalos a nuestro Padre Celestial. Señor, yo quiero regalos en mi casa, que esa casa no se llene de lujos, sino yo quiero que mi casa sea un lugar donde tu gracia reine, donde tu amor, donde tu espíritu, donde la bondad y todos esos buenos regalos que me das a través del Espíritu Santo se manifiesten maravillosamente. ¿Qué es lo más grande? ¿Qué es la riqueza más grande que tú y yo tenemos? Mis hermanos, ¿qué es lo que más tenemos para dar a otros? De lo mismo que Dios nos ha dado a través de su gracia, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. No pensemos solo en dinero. Jesucristo mismo dijo, den de gracia lo que recibieron de gracia. Prediquemos el Evangelio, que es lo mejor que tenemos para dar a otros, no esperando recibir algo a cambio, sino por el gusto de compartir con otros lo más grande.
Y pidamosle a Dios que el Espíritu Santo y su fruto, amor, gozo, paz, paciencia, se refleje tanto en nuestras vidas que si quizá yo hoy no tengo para invitar a mi familia a almorzar, pero no importa porque como dice la palabra, si sea un vaso de agua y un plato de verduras, pero hay amor, hay armonía, hay comunión y se deleita esa familia en estar juntos porque saben que Cristo es el centro de ese hogar. ¿No es eso mejor que solamente tener dinero o cosas de esta vida? Quizá no tengo un vehículo para transportar a mi familia, pero tengo la gracia maravillosa de Dios. Ahora, recordemos, no es en orgullo, es porque el Espíritu Santo nos da esos dones para servir a Dios, pero también para entregarnos a los demás. Precisamente adelantémonos un poco, les he dicho, hace 8 días lo enfaticé, hoy mucho más, 12, 13 y 14, esos 3 capítulos están enlazados. Vayamos a 1 Corintios 14:1, que el amor sea su meta más alta. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? Amor. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, saben, yo sé que si ustedes aman a sus hijos, cuando ustedes les quieren dar algo a sus hijos, ¿qué les quieren dar? Lo mejor. Pues el Padre tiene algo mejor que dinero para darnos. Él tiene amor, su amor para darnos. Y que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades o los dones o los regalos especiales que da el Espíritu Santo, sobre todo la capacidad de profetizar, porque allí en el contexto está la manera en que bendecimos a otros para compartirles la palabra, para edificarlos. Ahora, nuevamente, mis hermanos, ¿en qué se han centrado, por ejemplo, nuestras oraciones? Preguntémonos. Si vemos que no hemos conocido la verdad de los dones. Mis hermanos, si cada que oráramos como iglesia y de manera particular, el deseo fueran estos regalos de parte de nuestro Padre. Te pregunto, esposo, ¿qué mejor regalo? Que el Espíritu Santo te dé control propio para serle fiel a tu esposa. Te pregunto, hermana, ¿qué mejor regalo que el Espíritu Santo te dé paciencia para tolerar las torpezas de ese hombre? ¿No es mejor? Y cuando nos llenemos de estos regalos, mis hermanos, cada cosa empezará a caer en su lugar. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, busquemos el reino de Dios, su justicia. Mejor pidamos el Espíritu Santo, todo lo demás vendrá por añadidura. Por ejemplo, recordemos que el apóstol Pablo ya nos dio unos visos interesantes en el mismo libro de la primera carta a los Corintios. Devolvámonos un poco al capítulo 4, versículo 7. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? Los coloco en contexto, recordemos, quizá alguno no lo recuerde. Recordemos que Pablo está corrigiendo a los corintios porque ellos se están sintiendo orgullosos porque tienen buenos predicadores. ¿Recuerdan? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas o de Pedro. ¿Qué les dice Pablo? Esperen, ¿ustedes por qué juzgan de esa manera? Sí, Apolos es más elocuente. Sí, el apóstol Pedro fue el primer apóstol. Sí, quizá yo no soy tan sabio, tan entendido, no soy tan elocuente, pero estamos predicando el mismo evangelio. No hagamos esa distinción. ¿Saben por qué? Porque ¿qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Es que a mí me gusta escuchar mejor a tal pastor. Es que tal pastor es mejor. Espera. ¿Por qué? No, mis hermanos. Está bien, si te gusta escuchar a otro pastor, bien, qué bueno, excelente. Te está edificando, pero es un regalo de Dios. Aunque tuviéramos el mejor predicador del mundo, que sé que no lo tienen, por supuesto, pero aunque lo tuvieran, el mejor predicador del mundo, es un regalo de Dios. Allá hay otro hermano, quizá no predica como este, pero sí está predicando el evangelio. Es un regalo de Dios. Por eso no nos podemos jactar ni enorgullecer, porque recordemos, el centro de los dones, ¿quién es? Dios, su Espíritu. El Espíritu Santo nos da los dones, pero para servir a Cristo. Y el Padre obra a través de nosotros, a través de esos dones, por medio del Espíritu, para que Cristo sea exaltado. Mis hermanos, de hecho, vayamos a la segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 7. Pablo tiene que seguir corrigiendo esto en la segunda carta. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. ¿Cuál es esa luz? Me encanta tanto esto porque allí Pablo está hablando del evangelio. Lo más grande que cualquier persona tendría para compartir con otra. Y Pablo dice, la luz del evangelio de Cristo brilla en nuestro corazón. Sin embargo, dice, pero, esa palabra tan importante en la Biblia, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. ¿Cómo ves tú a este líder? Saben, lo que tú tienes enfrente es un tiesto de barro. Es una vasija de barro que no tiene valor alguno. Mis hermanos, en nosotros no hay valor alguno a no ser por lo que Dios ha puesto en nosotros, su gran tesoro. Ahora, nosotros sí tenemos un precio y un valor incalculable, pero solamente por la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. Nosotros sin Dios no somos nada, pero hoy somos algo por Él, por su gracia. Por eso, mis hermanos, la centralidad de los dones debe estar en Dios, en la gloria a Dios. ¿Quién te dio ese don? ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué estás actuando de esa manera?
como lo vamos a ver en un momento. Porque puedo hoy ser generoso y compartir con las personas necesitadas. Tú puedes decir, sabes, mira, no, eso no soy yo. No me agradezcas a mí. Solo Dios ha puesto eso en mi corazón. Mira, mi amor, si tienes esposa, ¿sabes por qué hoy te estoy siendo fiel? Porque Dios a través de su Espíritu me está dando control propio. Porque, sabes, sigo siendo un hombre de carne y hueso lleno de tentaciones. Pero hoy Dios me recuerda todos los días y me da la fuerza para decir no a la tentación. Ni siquiera amor, y aunque puede sonar extraño, pero no lo hago ni siquiera tanto por ti. Es por el amor que Dios me está dando a ti, porque quiero honrar y glorificar al Señor. Esas son las clases de dones que necesitamos. Pero al final nosotros solo somos vasijas de barro. Por eso dice, esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Si hay una persona que tiene gran poder de Dios, no es porque esa persona sea mejor. Solo es una vasija de barro igual que todas las demás. Pero es porque reconocemos que ese poder viene de nosotros. Es simple. Si Alex en esta mañana está predicando la palabra de Dios y está enseñando la verdad por la gracia de Dios, no es Alex. Es un don que el Espíritu Santo le regaló. Y preguntémonos, y ahí es donde está el centro de este primer punto. ¿Está siendo el centro Dios, Cristo, su Espíritu, el Padre, su verdad? Y si es así, ¿quién está orando? No es Alex, Dios, a través del Espíritu Santo. ¿Vemos la centralidad? Volvamos a Corintios. Solo devolvámonos un poco, estamos viendo el capítulo 12, pero ¿qué dice, por ejemplo, el capítulo 10, versículo 31? Ya Pablo nos lo enseñó, así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Si ya la palabra de Dios nos enseñó que hasta tomar un vaso con agua, comer un alimento, podemos y debemos hacerlo para la gloria de Dios, pregunto, ¿cuánto más los dones del Espíritu Santo deberían de ser usados para la gloria de Dios? En el momento en el que yo me enorgullezco de un don, de un regalo que Dios me ha dado, en el momento en el que creo que soy yo, es mi desempeño y es mi esfuerzo, le estoy robando la gloria a Dios. Por eso es que aun cuando tomamos un vaso de agua y comemos un plato, así sea de verduras o de lentejas, o de lo que menos te gusta, ¿por qué deberíamos dar gloria a Dios y gracias y reconocer que es la provisión? Porque no lo merecemos. Porque cuando recibimos ese salario, así sea poco o sea mucho, deberíamos dar gracias a Dios. No, es que yo fui quien trabajé y me esforcé. Oh, qué diferente es cuando tienes a Cristo y sabes que aún todo lo que hoy haces, hasta ir a trabajar allá en esa empresa, es solo por la gracia de Dios, porque hasta tú quieres ir allá, es para honrar a Cristo en ese lugar. Y todo lo que somos y hacemos, desde lo más pequeño hasta lo más grande, le damos la gloria a Dios. Pero imagínense, ¿cómo vamos a poder salir de este lugar como iglesia e ir allá a vivir de esa manera? Si a veces en la misma iglesia, con los dones, nos enorgullecemos y el centro no es Dios, sino que somos nosotros. ¿Sabes por qué hoy gané ese examen? Sí, porque Dios hoy me dio la capacidad de estudiar y me abrió el entendimiento y me dio la sabiduría para ir y presentar ese examen y lo pasé. Ahora alguien diría, pero Alex, estás simplificando demasiado, estás quizá alegorizando. Dice que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan. Todo. Esta es la pregunta, ¿en qué momento el Espíritu Santo me abandona? Eso era en el Antiguo Testamento. Y eso que hay dudas sobre esa doctrina. Pero hoy el Espíritu Santo está en nosotros todos los días de nuestra vida. Y la pregunta es, ¿en qué momento no podríamos servir a Cristo si el Espíritu Santo está orando en nosotros? ¿Y en qué momento tendríamos que decirle, Padre, esto lo hago yo solito, no obres a través de mí? Pero qué diferente cuando tú entiendes esto. Ahora soy hijo de Dios, hace 8 días lo veíamos. Ya tenemos el Espíritu, creímos en Cristo. Y queremos ser llenos del Espíritu, pero también queremos los dones. Y Señor, todo lo que yo quiera hacer en esta vida, sea pequeño, sea grande, Señor, por favor, a través de tu Espíritu, úsame. Obra a través de mí para que tu nombre sea honrado y glorificado en Cristo Jesús. Y cuando te preguntan por qué eres diferente, tú dices, porque Dios ha hecho una obra maravillosa en mi vida. Y porque Dios sigue obrando a través de su Espíritu. Porque la salvación no es solamente ir cada 8 días a una iglesia, o las veces que te reúnas, si amas congregarte más de seguido. Porque la salvación es que todos los días tengo a Dios en mi vida a través de su Espíritu para que cada cosa que haga, así sea beber un vaso de agua, de gloria y honra a mi Padre Celestial que está en los cielos. Bueno, sonó redundante, pero es la verdad. Qué verdad tan preciosa. Cuando uno entiende esto, toda su vida se convierte en un deleite y en un río de bendición para que el nombre de Dios sea glorificado. Es más, en la misma primera carta a los Corintios, adelantémonos, insisto, capítulos 12, 13 y 14 son el centro, pero en el capítulo 15, Pablo está terminando, está llevando toda esa idea a una conclusión maravillosa. Capítulo 15, versículo 10. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe ¿a qué? A que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados.
Y notemos lo que Pablo dice. Este versículo lo hemos estudiado muchas veces, pero es maravilloso. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Eso suena demasiado orgulloso. ¿Sí o no? ¿Cómo es que Pablo dice yo he trabajado más que cualquiera de los otros apóstoles? Y si me preguntan a mí, yo diría, y hasta más que cualquiera de todos los apóstoles juntos, o de todos los apóstoles juntos. Sin embargo, no es orgullo, porque es una declaración verdadera. Eso realmente ocurrió. Pero ¿qué dice Pablo? Nuevamente, esa palabra tan importante en la Biblia. Pero no fui yo. ¿Sino quién? Dios, quien obraba a través de mí. ¿Porque lo merezco? Por su gracia. Ahí está, el resumen de toda esa verdad. Porque el apóstol Pablo pudo ser el apóstol Pablo y ese hombre que tanto admiramos y que yo le pido a Dios, permíteme admirar a Pablo, pero que no termine adorándolo, idolatrándolo, porque al final él sirvió a Cristo. Y Pablo fue quien fue porque el Espíritu Santo estuvo en Pablo y porque Dios lo usó para la gloria de Cristo. ¿Y saben qué nos dice la palabra de Dios? Y tú y yo hoy podemos vivir de esa manera también. Ah, pero es que yo no soy predicador. Donde te haya puesto Dios. Donde te haya puesto Dios. Allá en ese trabajo, allá en esa familia, allá con esos vecinos. Mis hermanos, ¿cómo no decirle, Señor, usa mi vida en todo momento y en todo lugar? El problema es que hemos visto el servicio a Dios y la ejecución de los dones, tristemente, en una gran distorsión de lo que es la palabra iglesia. Esta no es la iglesia. Estas 4 paredes no son la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Venimos aquí a estudiar esta verdad para que cuando salgamos de acá, vivamos en la plenitud de Dios. Ahí es donde vamos. ¿Cuándo necesitas el Espíritu Santo? ¿Cuándo necesitas los dones del Espíritu Santo? En este momento yo necesito los dones del Espíritu Santo para poder predicar. Que Dios sea usándome para llevar la verdad de su palabra para que Cristo sea honrado al ser edificados. Pero necesito que también el Espíritu Santo siga trabajando en mi vida y Dios siga obrando para la gloria de Cristo ahora cuando ustedes se vayan. Con mi familia, con mis amigos, con mis vecinos. Y mañana lunes, martes, miércoles, 7 días a la semana. 24 horas al día, a ver si no me equivoco, porque alguna vez lo hice, 365 días al año. Lo necesito todos los días. Y es en dependencia. No soy yo, es la gracia de Dios en mí. Porque estás actuando de manera diferente, porque otros pueden ver cambio en tu vida. No soy yo, es la gracia de Dios en mí. Me encanta lo que dice Filipenses 2:13, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Ahí está el resumen de este primer punto. Si tú y yo hoy estamos viviendo de una manera que agrada al Señor, no es porque oramos mucho, no es porque ayunamos mucho, no es porque damos mucho. Si oras mucho, es porque Dios te está colocando a orar mucho. Si das mucho, es porque Dios colocó ese don, y lo vamos a ver en un instante, de generosidad en tu vida. Lo que sea que hagamos, que sirva a otros y sea para la gloria de Dios, no lo estamos haciendo nosotros, es el Espíritu en nosotros y Dios obrando a través del Espíritu para que Cristo sea glorificado. Aunque viene la pregunta, ¿o cada que oramos de esa manera, a quién le damos la gloria? Ah, sí, soy yo. Ah, sí, soy yo. Miren lo que yo hice. Oh, sí. Miren la congregación tan bonita que tengo. Hay personas que dicen eso, la iglesia de Alex. Eso a mí me entra, como decimos, en reversa. Yo no tengo iglesia. Es la iglesia de Cristo, en donde Dios por su gracia le permite servir a Alex. La iglesia es de Él. Todo es de Él. Es de Él. Y Dios trabaja en nosotros y nos da el deseo y el poder para que hagamos ¿qué? Lo que a Él le agrada. ¿Tú crees que solo necesitamos hacer lo que a Dios le agrada aquí en el lugar, en el templo? En el lugar de congregación. El templo somos nosotros igual. Ahí es donde se convierte en hipocresía. ¿Lo has visto? Mira cómo canta. Mira cómo predica. Mira cómo se viste y cómo se comporta en la reunión. Y cuando sale, es otra persona. ¿Sí o no? Por eso ese es el problema de la religión. Mira qué santo y qué espiritual. Mira cómo danza. Mira cómo hablan lenguas. No, mis hermanos. Son esos dones y regalos que Dios nos da para el mismo obrar. Digamos que los dones son como las herramientas, pero no están en nuestras manos. Luego Dios nos toma en sus manos y toma esas herramientas y trabaja en nosotros, pero para que glorifiquemos a Cristo Jesús. Me he demorado más en este punto, pero creo que es el más importante. La centralidad está en Dios. El Espíritu nos da los dones. Cristo es servido, pero es a través de las manos maravillosas del Padre quien está orando en nosotros por su gracia. Por eso, en segundo lugar, y muy importante, veamos conociendo los dones. Comprendemos la verdad acerca de las capacidades, dones o regalos especiales del Espíritu Santo.
cuando comprendemos, cuando sabemos qué son los dones. Entonces, ¿qué son los dones? Allí está, simple, clarito, aunque ya hemos visto visos de ello. Volvamos a los mismos versículos, pero veamos esas primeras partes que pasamos por alto hace un momento. Volvamos al versículo 4. Hay distintas clases de dones espirituales. Distintas clases. No solamente predicar. No es solamente predicar. Aquí Alex no es el único que tiene dones espirituales. Hay tantas clases. ¿Los conoces? Estoy seguro que la mayoría de nosotros, y me incluyo, no los conocemos. Se lo aseguro, mis hermanos. Estoy estudiando esto, no esta semana, desde hace años. Pero por supuesto, con esta serie estoy estudiando mucho más. Y me he dado cuenta yo mismo cuánto he desconocido los dones. Por eso necesitamos conocer la verdad de los dones. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el Espíritu mismo es la fuente de todos ellos. Pero ¿qué dice el versículo 5? Y ahí está, ese énfasis. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Entonces, ¿qué son los dones? Son distintas formas de ¿qué? De servir ¿a quién? A Dios, a Cristo. Distintas formas de servir a Cristo. Así que aquí estoy sirviendo a Cristo si es que estoy siendo usado por Dios para predicar su palabra con verdad. Ya vimos hace 8 días, se podría falsificar ese tipo de dones. Hay distintas formas de servir. Mis hermanos, es servicio, es entrega. Pero aquí es donde viene, enfaticemos esta verdad, versículo 6. Dios trabaja de diferentes maneras. ¿Cómo sabes si tienes dones? Y si estás sirviendo a Dios, pregúntate, ¿ha ocurrido algo en tu vida donde tú puedes decir, no yo, sino la gracia de Dios en mí? Porque ahora puedes controlar tu carácter. Porque ahora eres más comprensivo, más amable. Y tú puedes decir, ¿saben? No soy yo. Ha sido Dios quien ha estado obrando en mí. ¿Por qué Alex puede predicar? Miren, mis hermanos, esa debería ser una buena pregunta y no me puedo colocar como ejemplo porque sea el mejor, sino porque es importante. Dios más que nadie lo sabe. Si fuera por obra humana, es decir, si fuera por capacidades humanas, la última persona que estaría predicando en este lugar sería yo. Se los puedo asegurar. Para mí, esa es una de las muestras claras que Dios me da de que realmente Él me ha puesto a predicar. Porque Dios sabe cuánta debilidad hay en mi vida. Yo no soy capaz de predicar, se los aseguro. Si no es la gracia de Dios, no. Por eso hace 8 días lo decíamos y en este momento lo quiero enfatizar. No son esas habilidades especiales. No son esas capacidades especiales que tenemos nosotros de manera natural. ¿Saben? No es porque yo nací con esa, no sé, con esa chispa y ese arranque de liderar. Si eso es verdad, lo voy a hacer en esfuerzos humanos y voy a terminar haciendo cosas humanas. Pero es cuando uno entiende que cuando está haciendo algo, uno dice, pero yo sé que no soy yo el que está obrando de esa manera. Y por eso no es solamente aquí cuando estoy parado predicando. La pregunta es, Alex, ¿cuánto en tu vida realmente es obra de Dios o es tu esfuerzo? ¿Has experimentado esa verdad? Estoy seguro, si has sido salvo y has creído en Cristo, tú puedes ver que en tu vida están ocurriendo cosas, han ocurrido y seguirán ocurriendo, donde tú dices, yo veo la mano de Dios en mi vida. Yo sé que fue Dios quien controló mis emociones cuando ese hombre vino a reclamarme sin ningún argumento. Yo sé que fue Dios quien controló mi carácter cuando pude haberle gritado e insultado y ofendido a esa persona, pero yo sentí que Dios controló mi vida y me llevó a tener paz y dije, no, yo soy un hijo tuyo, Señor, guía mi vida. Y en lugar de maldecir, bendije. Y en lugar de ofuscarme, empecé a orar en mi corazón. ¿Cuántas veces hemos visto que Dios había un problema, una dificultad y, sabes, se solucionó de la manera diferente cuando antes quizá era un conflicto y era un pleito? Y tú dices, yo sé que Dios fue quien controló mi vida. Lo mismo, claro, en la congregación, donde quiera que estemos. Sé que Dios está controlando la vida de Alex cuando está predicando, porque si fuera por Alex sería el primero que torcería la palabra de Dios. Alex sería el primero que usaría la palabra de Dios para su propia conveniencia. Dios es el que trabaja en nosotros de diferentes maneras, pero es el mismo Dios quien hace la obra. ¿En quién? ¿En el pastor? ¿En el grupito más santo de la iglesia? ¿O en todos nosotros? En todos nosotros. Es más, Romanos 12, capítulos 6 al 8, creo que lo dicen de una manera muy clara. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Lo veíamos hace 8 días, pero quiero enfatizar esto. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Podemos ver, fue algo que Dios le dio a esta persona, que sin el poder de Dios, sin la obra de Dios, no podría hacerlo. Y aún para ejecutarlo,
tiene que seguir siendo en la fe que Dios le haya dado. Es decir, de principio a fin se necesita Dios para que esto se ejecute de manera correcta, pero no solamente profetizar. Y de hecho, con la ayuda de Dios más adelante vamos a ver de qué se trata realmente esa profecía. Ya lo vimos un poquito hace 8 días, no es adivinación. Más adelante vamos a ver, pero este no es el centro en este momento, en esta enseñanza. Porque no solamente es profetizar, versículo 7, si tu don es servir a otros, sírvelos bien. ¿Sí podemos ver? Tú ves esa persona que, sabes, no le gustaba hacerle un favor a nadie y ahora se deleita en servirle a los demás, hasta a sus enemigos. Si eres maestro, enseña bien, pero aquí no es la persona que fue a la universidad, estudió pedagogía o estudió física, química. Saben, eso es natural. Es aquella persona que sabe que Dios lo ha llamado a hacer una labor especial. Y me encanta, si Dios te ha dado ese don, entonces ahí es donde vamos. Alex está enseñando porque fue al seminario, estudió teología y es muy disciplinado en sus estudios. Gloria a Dios si eso fue verdad. Pero solo Alex podría enseñar la verdad de Dios si es que Dios en su gracia lo usa para edificación de su iglesia. No es algo con lo cual yo nazca, sino es algo en lo cual Dios me capacita. Precisamente, ¿qué dice el versículo 8? Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Para los que hemos estado tantos años y venimos de otros contextos de iglesia, ¿dónde estaba el comité o el ministerio de ánimo en la iglesia? No existe, porque estos ministerios y estos dones no necesitan de un comité. Allá tienes unos comités o unos ministerios que se inventa la gente que ni honra a Cristo, ni está centrado en Dios, sino en el hombre. Pero sabes, tú necesitas que te nombren, que te unjan para animar a una persona que está en problemas y en dificultades. De hecho, aquí es donde quiero decirlo y lo voy a decir con el corazón. Le he pedido a Dios que me ayude a decir esto con gracia. Quiero aclarar, si tú quieres hablar conmigo, si quieres que compartamos, si crees que yo te puedo dar un consejo o un ánimo en medio de la dificultad, yo estoy 100% dispuesto. Siempre. Pero no idolatremos al pastor. Muchos creen que en todo problema y dificultad el pastor, el pastor, el pastor, el pastor. Ahora, si quieres que yo te sirva con todo el gusto, no estoy diciendo esto para no servir. Al contrario, me deleito en servirte. Pero mis hermanos, aún quiero decirlo por experiencia. Antes, muchos años antes de ser pastor, Dios me permitía compartir con personas, animarlas. No necesitaba un púlpito. Me pedían un consejo y aquí es donde viene. Y yo les daba un consejo a la luz de la palabra. ¿Y saben qué sucedía al terminar el consejo? Decía, Señor, si yo mismo necesitaba ese consejo, si yo mismo necesitaba esa palabra, no fui yo quien habló, fuiste tú, a través de tu palabra. Y me daba cuenta que Dios me estaba usando no solamente para alentar a esa persona y animarla, sino a mí mismo. ¿Alguna vez te ha pasado? No necesitas un púlpito para eso. No necesitan que te nombren en un cargo o en un comité para eso. Anima a otros. Hazte amigo de tus hermanos. No para chismear y conocer sus intimidades, sino para que tú puedas compartir también tus dones con ellos. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Es la verdad. No todos tienen ese don. Ahí es donde le pedimos a Dios que no nos ayude a manipular y a presionar, porque entendemos que esos corazones generosos es solamente porque el Espíritu Santo les ha dado esa clase de dones. ¿Sí podemos ver? Para ti, hermano, que te gusta ser tan generoso y ayudar a las personas y quieres compartir aún los pocos recursos que tienes con otros. A veces tú puedes mirar a otros que tienen más y a esos no les gusta dar, no importa, no miremos hacia allá, mejor demos gracias porque esta es la pregunta, ¿no damos es con alegría? ¿A quién ama a Dios? Al dador alegre. No esperemos que todos tengan el don, así como no todos profetizan. Tenemos que tener eso claro. No todos son generosos, aunque no sé si todos quisiéramos tener ese don. Pero vuelvo y digo, ¿dónde está el comité de generosidad en la iglesia? No existe, porque es que no puede existir un comité. No es porque te nombraron. De hecho, todos deberíamos desear este tipo de cosas, pero sí podemos ver. Ni siquiera en este momento todavía se ha mencionado el apóstol, el pastor, todavía no. A veces pienso que estos son los mejores dones y los más escondidos. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, y me encanta esto, toma la responsabilidad en serio. Soberanía de Dios no vio la responsabilidad humana. Si Dios te ha llamado a liderar, mi hermano, lidera. Ay, es que no soy capaz, no tengo capacidades. Gloria a Dios, esa es la actitud de un verdadero líder. Hay de nosotros como líderes en la iglesia donde nos sintamos sobrados. Ninguno aquí está capacitado en fuerzas humanas para liderar. No esperes a que te llamen, no esperes a que te nombren. Es que es más, eso se ve. Y cuando el Espíritu Santo te da ese don,
Mis hermanos, hasta así no te llamen a ti, tú te metes porque tú tienes el deseo de, aparte de eso, es de servir, de honrar a Dios. Pregúntate, ¿Dios te ha llamado a eso? Pero es Dios, no para tu orgullo, no para tu exaltación, sino la de Dios. Lidera, lidera, toma la responsabilidad en serio. Como dijo un día Pablo, ay de mí si yo no hago esto. Ahí es donde uno entiende si realmente hay dones. Por eso hay muchos nombramientos, dones, solo dados por Dios. Y hay muchos que no han sido nombrados, pero sirven más que los que han sido nombrados. De ahí es donde en muchos lugares, ¿y quién lo nombró a usted? ¿Y cuál es su cobertura? Eso no es bíblico, es de hecho antibíblico. Si Dios me dio la capacidad de liderar, voy a tomar esta responsabilidad en serio porque es para Dios y sé que Dios es el que me va a capacitar y me va a usar. Así que si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. ¿Dónde está el comité de bondad en la iglesia? El ministerio de los bondadosos. ¿Podemos ver? ¿Hemos conocido los dones? Esta es la verdad de los dones. Esta es la verdad de los dones. Esto me lleva a mi tercer punto demasiado consecuente con esta verdad maravillosa y es complementando los dones. Comprendemos la verdad acerca de los dones especiales que nos da el Espíritu Santo, de esos regalos maravillosos, cuando entendemos quiénes tienen los dones. ¿Quiénes tienen los dones en la iglesia? Todos. Todos, mis hermanos. Para ser salvos, no nos necesitamos unos a otros. Dios nos salva, pero sí nos necesitamos. Cada hermano en esta congregación, cada creyente en el mundo entero tiene dones dados por el Espíritu Santo. Lo que pasa es que unos de una clase y otros de otros. Lo que pasa es que tristemente hemos idolatrado al del pastor, al del profeta. Gracias a Dios por esos dones, son necesarios. Pero cada hermano que está allí a tu lado, y tú mismo, mi hermano, tienes dones dados por el Espíritu Santo. Y los necesitamos porque no tenemos tampoco todos los mismos dones. Alex no tiene todos los dones. Y no digo ojalá porque no quiero tenerlos todos. ¿Para qué? Yo no quiero hacer todo en la iglesia. Alguien diría, sí, alguien lo hace todo. No, yo no estoy detrás de ti mirando qué haces y no haces. Yo no creo bondad en ti. Yo no creo generosidad en ti. ¿Quién la crea? Dios. De hecho, aquí aprovecho para decirlo. Alex no podría predicar si no fuera porque hay personas que tienen ese don de la generosidad. No es verdad. Es más, lo voy a decir. Nadie en este mundo podría predicar si no fuera porque hay personas que tienen el don de la generosidad. ¿Por qué el apóstol Pablo pudo ser el apóstol? ¿Por qué el mismo Señor Jesucristo fue el Señor Jesucristo en su ministerio y se pudo dedicar al ministerio? Porque habían personas generosas. Así que creo que en la eternidad nos vamos a dar cuenta quién realmente era el importante. Muchos creen que Alex es el más importante nuevamente y si no hubiera generosidad, corazones generosos, Alex no podría estar predicando en esta hora. Y que otros también se sirvan de esta verdad maravillosa, pero Alex mismo está siendo servido de tantas maneras. No nos centremos en el que está enfrente, miremos alrededor, somos un cuerpo, de hecho esa es la analogía que se coloca allí. Veamos esto en la primera parte del versículo 7, a cada uno de nosotros, y en el idioma original literalmente dice así, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. Ahora, no significa eso que es uno solo. Lo que significa es todos tenemos dones. Puede ser que alguien tenga uno solo, puede ser que alguien tenga 2, 10, 20, no lo sé. De hecho, como vamos a ver luego, puedes desear todos los que quieras. Y entre más deseemos y vivamos estos dones mejor. Pero entonces está la pregunta, ¿por qué entonces muchas veces centrarnos solo en un don como el del pastor? No, mis hermanos, todos tenemos dones. Pensemos en lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 7. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros nuevamente un don especial mediante la generosidad de Cristo. Claro, ahí es donde en muchos lugares dicen, mira cuál es tu don. Aquí quiero decirlo, esto va a sonar muy fuerte, lo sé. Espero que por eso no me veten. Espero que nadie se sienta mal porque no lo digo por nadie en particular. Mis hermanos, esta es la gran realidad. Es la generosidad de Cristo. Y es para servirlo a Él. Y si notamos, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial. Pero no es para que un hombre, que se hace a veces llamar pastor, cuya empresa le ha puesto nombre de iglesia, sea el único que se beneficie de esos dones. No son dones para servir al líder de la iglesia. No son dones para centrarse en una persona. Son dones para servir a Dios, para que todos seamos uno en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando esos supuestos dones, porque lo digo, la hermana que es tan servicial,
¿La llevan a qué? A trabajar. ¿En pro de quién? Hermanita, es que eso es para servir al Señor, pero cuando tú miras el fin de eso, los propósitos son meramente humanos. Pregúntate si te están usando realmente es para la gloria de Dios o están aprovechando ese don de manera correcta para que Dios sea glorificado. Y todos tenemos dones. Y todos podemos ser útiles maravillosamente en las manos de Dios por su gracia. Pero no cuando eso se está centrando en un solo hombre o en un solo lugar, sino cuando ves que todo esto es corporal. Precisamente, ¿qué dice 1 Corintios 12:14? Es lo que vamos a ver si Dios nos presta vida en las siguientes enseñanzas. Adelantémonos un poquitico. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Pablo va a colocar la analogía del cuerpo. ¿Cuántas partes tienes tu cuerpo? ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? A ver, ¿cuántos nos acordamos de la clase de biología? Bueno, ¿cuántos? 206. Ahora están diciendo que 208. Ya nos encontraron otros huesos más. Pero cuando yo estudiaba eran 206. Así como ahora hay supuestamente 8 planetas y cuando yo estudiaba era 9. Pero sí, 206. Algunos dicen que 208 nos encuentran por ahí otro par de huesos. Imagínense, solo en huesos, 206. Al menos tenemos más de 200 huesos. Músculos, tendones, nervios. Y sigamos la cuenta. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así como el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. ¿Qué dice el versículo 15? Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo, porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Como yo no soy el pastor, yo no sirvo para nada, yo no tengo dones, yo solamente soy allá un congregante y yo solamente caliento una silla como le han dicho muchos creyentes. Cuidado. Nadie está aquí calentando una silla. Aquí todos somos importantes y somos vasos útiles en las manos de Dios. Al contrario, que Dios nos lleve a ver esto para amarnos y servirnos unos a otros. Porque quizá tú no tengas el don de predicar, no te sientas menos en este lugar y espero que nunca te hayamos hecho sentir menos. Y de hecho, una vez más aprovecho. Si yo los he ofendido, si yo los he hecho sentir mal en algún momento por ser el pastor, por ser el líder, y lo digo porque sé que soy orgulloso, arrogante y lucho con eso. Y a veces tengo temor de eso, Señor, porque mis hermanos hace 8 días lo decía, Señor, a veces los dones son los que más nos llevan a ser arrogantes, orgullosos. Alex, por ser el pastor, no es el mejor hombre de esta congregación. Es un ser humano lleno de errores como ustedes. Predicar y ser el pastor solo es una gracia de Dios. Solo es un regalo de Dios. No digas tú porque no eres el pastor, o porque no eres la esposa del pastor, o porque no eres quien mueve los equipos, o hace cosas aquí en este lugar. No digas que no formas parte del cuerpo, que no eres importante. Tienes dones de parte de Dios. Y donde quiera que Dios te haya puesto, sirves a Dios. Por eso nos lleva a nuestro último punto, y para mí muy importante, y es compartiendo los dones. Mis hermanos, comprendemos la verdad acerca de los dones espirituales cuando entendemos que la centralidad es Dios y que hay tantas maneras de servir y que todos nosotros, si hemos creído en Cristo y estamos en Cristo, tenemos dones y nos necesitamos unos a otros para desarrollarnos, pero aquí está, pero también para compartir esos dones. ¿Con quién? Volvamos al versículo 7 de 1 Corintios 12. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual, pero ahí está el propósito. ¿Para qué? Para que nos ayudemos mutuamente. Alex no está haciendo nada si aún predicar para él es solamente una manera de enriquecerse o de ganar o obtener algún beneficio propio. Predicar sería algo realmente útil en las manos de Dios y predicar, mis hermanos, nos ayuda a todos. Y lo que digo, y tú tienes dones que me ayudan a mí. Y todos tenemos dones con los cuales nos ayudamos mutuamente. Entonces, Dios nos da los dones a través del Espíritu Santo para que Cristo sea servido y Dios trabaja a través de esos dones. Pero ¿quiénes son finalmente los que se benefician de esos dones? No el pastor. Bueno, el pastor también porque hace parte del cuerpo, pero no solo el pastor. No solo un grupo de personas en particular. Si lo que yo estoy haciendo, aunque se llame don, o lo hagan llamar don, o lo hagan llamar ministerio, no sirve a toda la iglesia, exalta a Cristo, no sirve para nada. Simple, yo creo que esta es la parte más práctica de entender lo que son los dones espirituales, la verdad de los dones espirituales. Centrémonos en 2 cosas. Honra a Cristo. Trae gloria a Dios. Y en segundo lugar, sirve a la iglesia, edifica. Yo fui muchos años músico, pero no edifiqué la iglesia. Se los aseguro. Me paraba detrás de una guitarra, detrás de un piano, detrás de un bajo, detrás de un micrófono, solamente para engrandecerme y enorgullecerme y sentirme mejor que los demás.
para que me dijeran qué bien tocas, porque nunca he sentido que cante bien. Pero yo era feliz que me dijeran qué bien tocas esa guitarra. Eso no, yo sé que eso no edificó jamás a nadie, porque nunca edificó siquiera mi vida. No quiero decir que con la música no podamos ser edificados, pero preguntémonos. No sé si a ti realmente te han edificado las danzas, a mí jamás me edificaron las danzas. Si te ha edificado, no estoy diciendo que no estoy diciendo que es pecado, que está mal, no. Sencillamente este es el punto. Si lo que estoy haciendo no sirve a los demás, no trae la gloria a Cristo y no edifica a la iglesia, no es ministerio, aunque le hayamos puesto el don de ministerio. Gálatas 6:10. Por lo tanto, y aquí quiero decir, esa frase es la más importante, porque el capítulo 5 que lo conoces es sobre el Espíritu, sobre el fruto del Espíritu. Siempre que tengamos la oportunidad, y está hablando aquí de las personas que tienen el Espíritu Santo y sus dones, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. ¿Sabes que hasta cuando tienes dones, hasta los no cristianos se benefician de esos dones? Pero en especial, ¿quién se beneficia? La familia en la fe. Es aquí donde no podemos desarrollar los dones y ejecutar los dones y vivir esta verdad lejos de la iglesia, lejos de la congregación, lejos de la familia, lejos del cuerpo. Mis hermanos, cuando tú tienes los dones del Espíritu Santo, esa amabilidad, ese carisma que Dios te ha dado porque te lo colocó Dios, ¿no es cierto que hasta tu jefe se beneficia de eso? ¿Tus compañeros de trabajo, tus vecinos? Pero ¿quién más se debe beneficiar? No el pastor, sino la familia en la fe. La familia en la fe. Por eso todas estas capacidades, como también son dadas por Dios, son esencialmente, no únicamente, pero sí esencialmente y principalmente para servir al cuerpo de Cristo. Es más, aquí es donde esto es tan importante que puedo decir mucho más, me puedo extender mucho más. Saben que últimamente me estoy extendiendo mucho. Tengo ese don ya muy extendido. Pero quiero que terminemos con este versículo, Efesios 4:16, y creo que este versículo resume esta enseñanza y enfatiza esta verdad y trae mucha más claridad. Él, ¿de quién está hablando? De Cristo. Hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Pablo acaba de decir, Cristo es la cabeza. Y Cristo, si estás en Cristo y tú eres parte del cuerpo de Cristo, Él va a hacer que encajes perfectamente. En una iglesia local donde Cristo es la cabeza, cada cristiano siente que tiene allí su lugar. Y se siente bien, aunque no sea el pastor, aunque no sea el predicador, aunque aparentemente no tenga supuestamente muchos dones espectaculares. No, es que lo único que tenemos espectacular es el Dios que tenemos en los cielos. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Nuevamente, un don va a ayudar a que los demás se desarrollen. ¿Han visto esos lugares o lo han vivido esos lugares de iglesia donde los que tienen dones y capacidades son un grupito especial, una élite especial? De hecho, donde no se juntan con los demás. Eso es diabólico, demoníaco, literal. Los que realmente tienen dones dados por el Espíritu Santo, al contrario, si es que realmente ellos cumplen una función especial dada por Dios, ¿qué van a hacer ellos? Ellos al cumplir su función específica van a ayudar a que las demás se desarrollen. ¿Han escuchado esta palabra acromegalia? Es una enfermedad donde las extremidades crecen más que lo demás. La cabeza, las manos y los pies. Hay otra enfermedad muy parecida, pero es el elefantismo, que es que una de las partes del cuerpo empieza a crecer, a crecer, a crecer y a crecer. Así se está viviendo en muchas iglesias. La cabeza es tan grande, pero ¿cómo es el cuerpo? O quizá el que crece mucho es un pie que aplasta a los demás. Pero si es un don, y como dice aquí, y entonces todo el cuerpo crece, todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Estos son los dones. Esta es la verdad de los dones. Son dados por Dios, por eso el centro es Dios. Cristo es servido. El Padre obra por medio de nosotros. ¿Pero para qué? Para que nos complementemos, para que nos ayudemos mutuamente y para que juntos crezcamos en la fe, en la verdad, sanos, donde nadie se sienta menos que otro. Y si alguien se está sintiendo menos, lo vamos a abrazar, lo vamos a llevar a Cristo y le vamos a recordar, mira mi hermano, eres especial porque Cristo pagó por ti en esa cruz. Él pagó el más alto precio para salvarte, pero no solamente para salvarte, para hacerte parte de este cuerpo. Alguna vez lo dije aquí, lo quiero repetir y con esto quiero concluir. Es que yo quizás soy una uña en el cuerpo, pues yo no quiero de mi cuerpo que ni siquiera se me caiga una uña. Gracias a Dios ya me resigné y me siento hasta bien sin pelo, pero yo no quería que se me cayera el pelo. Yo no quiero que ninguno de ustedes se sienta mal.
Y no queremos en este lugar, al contrario, todos ustedes son importantes. Y yo sé que si te has machucado una uña, ¿cuánto te duele? No sé, esto no va a sonar para nada ortodoxo, pero a veces uno se arranca un pelo de la cara y le duele hasta la columna vertebral. Así somos nosotros, porque hacemos parte de este cuerpo en Cristo Jesús. Y Cristo nos ha salvado y ha pagado el más alto precio, pero ¿saben también qué ha hecho Él? Nos ha dado el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo dones. ¡Qué bendición tan grande! ¿Para qué? Nos da el privilegio de servir a Cristo. Todos lo servimos. Y nos da también el privilegio de que Dios nos use como sus herramientas para servirnos mutuamente. ¿No les parece esto maravilloso? ¡Qué verdad tan gloriosa! Por eso solamente quisiera terminar diciéndole, Padre, una vez más, y esto es lo que vamos a hacer en estas enseñanzas y nos prestas vida y podemos verlas todas. Danos estos dones. Danos estas capacidades. Danos esta verdad para honrar tu nombre, para ayudarnos, para crecer, para ser edificados, para ser fuertes en ti, pero a la vez para ayudar al débil, al pequeño, al que apenas está creciendo, a llegar a la estatura del varón perfecto, a Cristo Jesús. Y esa verdad la necesitamos todos en este lugar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la verdad maravillosa de los dones. Permítenos ser pacientes. Seguramente todavía hay muchas inquietudes, pero aquí vamos aprendiendo y enséñanos más. Pero en humildad, Padre Celestial, y te la pedimos porque nosotros de manera natural solo hay orgullo, arrogancia. Padre, si hemos usado mal los dones o hemos ignorado esta verdad, si nos hemos sentido menos que alguien o más que alguien, perdónanos. Llévanos a ver cuán importante somos en ti, por tu gracia. Padre, que cada uno de los hermanos de esta congregación local puedan sentir esta verdad, cada uno de nosotros que somos parte de un cuerpo. Por eso es que tú sabes que cuando nuestros hermanos faltan a una reunión, no estamos enojados con ellos porque no vinieron, sino al contrario, los extrañamos, estamos tristes, porque está haciendo falta una parte del cuerpo. Que podamos ver, Padre Celestial, cómo el cuerpo se desarrolla y crece, pero fortalecido por tu verdad, por tu palabra. Permítenos, como dice aquí la palabra de Dios, que en ese crecimiento el amor sea el centro y la fortaleza. Que el que está débil, por tu gracia, si nosotros estamos fuertes, lo levantemos, lo restauremos. De hecho, Padre, danos estos dones. Ánimo, generosidad, amor, dominio propio, gracia, tu gracia maravillosa, porque al final no te lo pedimos porque lo exijamos o porque te lo demandemos, como niños que tienen hambre y le piden un pan a su padre. Hoy sabemos que te podemos pedir estos regalos y sabemos que no nos vas a dar una piedra. Sabemos que en lugar de pescado no nos darás una serpiente que nos haga daño. Al contrario, sabemos que al final, si te pedimos lo correcto, nos lo darás. Y nos darás aquello que nos conforme a Cristo, que nos haga mejores para ti, para tu gloria, pero que nos mantenga humildes. Danos, por favor, estos regalos. Danos, por favor, estas dádivas. Danos, por favor, esta gracia maravillosa. Te lo pedimos, Padre Santo, en los méritos de Cristo. Amén y amén.